este programa Con la Fe y la Razón, temas de actualidad para jóvenes y adultos. Nos encontramos en esta mañana en la segunda parte de una serie iniciada ya hace algunos días titulada La tradición de la Iglesia Católica. Hemos tenido ya una primera parte, ahora pasamos a esta segunda parte. En la primera vimos una serie de conceptos muy importantes e interesantes y que es bueno recordar ahora. El primero de ellos hacía referencia a qué es la tradición de la Iglesia. Y decíamos que tradición significa transmisión. Tradición viene del latín traditio, que es entregar, transmitir. Y ahora les explicábamos que pueden como distinguirse varias fases o momentos de la gran tradición. La tradición de Israel, que dio lugar al Antiguo Testamento, la tradición de Jesucristo, su transmisión de verdades, de enseñanzas, la tradición de los apóstoles que reciben lo de Cristo y la van transmitiendo a las siguientes generaciones, y así sucesivamente. Luego se encuentra la tradición de los primeros cristianos, también llamada en algún momento de los padres de la Iglesia, y por último la tradición viva de la Iglesia. La tradición que transmite una serie de verdades, ya sea orales, ya sea escritas, y también una serie de hechos salvíficos, los hechos que van a confirmar las palabras y las palabras que explican los hechos. Decíamos que la revelación de Dios se ha hecho de esta manera, tanto con obras como con palabras. En la sesión anterior habíamos hablado de un ejemplo muy importante de la tradición de la Iglesia, que es una obra titulada la Didaché. Didaché, que en griego significa enseñanza, enseñanza de los 12 apóstoles, Didaché ton dodeka apostolon. En esa obra venían muchos textos muy importantísimos. Uno de ellos hacía referencia a cómo se bautizaba, derramaban agua en la cabeza 3 veces en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decían. También hablaba de lo que ellos hacían el día que se reunían para orar al Señor, era que rezaban el Padre Nuestro. Y quería referirme a una pequeña frase que no leímos antes, y es de cómo ellos, pues lo que hacían era básicamente vivir la Eucaristía. Decían que la Eucaristía solo podía ser celebrada por aquellos que ya habían recibido el bautismo del Señor, porque efectivamente se daban cuenta de la importancia, de la centralidad, de sacralidad de este sacramento. Ahora en esta segunda parte vamos a referirnos básicamente a 3 autores. 3 autores o 3 cristianos que pertenecen a un segmento de la tradición llamada la tradición de los padres apostólicos. O sea, fueron padres de la Iglesia, cristianos, santos, escritores, que conocieron a los apóstoles. Y precisamente uno de ellos, el que voy a referirme, el primero, se llama San Clemente. San Clemente, que fue obispo de Roma. Según la tradición, el primer obispo de Roma fue San Pedro, el primer papa. Luego otro que se llama Lino, que murió hacia el año 80 más o menos. Luego San Anacleto, murió en el año 92. Y por último aparece San Clemente. Por último en esta lista, que fue el tercer papa después de San Pedro. San Clemente muere en el año 101. San Ireneo, que es otro santo del siglo I y II, hablando de San Clemente, dice: no solo vio a los propios apóstoles, sino que con ellos conversó y pudo valorar detenidamente tanto la predicación como la tradición apostólica. O sea, San Clemente, el obispo de Roma en el siglo I, pudo ver, valorar y también conocer a los apóstoles. ¿Por qué es importante San Clemente? Por una carta muy interesante que él tiene, una carta escrita hacia el año 97 después de Cristo, o sea, estamos siempre en el siglo I. Resulta que en la iglesia de Corinto, en Grecia, algunos fieles habían llegado a deponer a los presbíteros, sacerdotes, que habían sido constituidos ahí como tales. El Papa les escribe a ellos para exhortarles a la paz, al arrepentimiento, a la penitencia de los que se habían rebelado contra aquellos sacerdotes que habían sido colocados ahí como una muestra de la sucesión apostólica. El Papa en esa carta es firme al escribir, consciente de la especial autoridad que posee por ser sucesor de San Pedro, y por eso en la carta da órdenes. O sea, es muy interesante ver cómo un obispo, que no es el obispo de la propia comunidad, en este caso el obispo de Roma, da órdenes a los de Corinto. ¿Por qué? Porque es el obispo de Roma, es el Papa, tal como le llamamos ahora. Decimos que esta carta es un documento muy valioso,
que muestra cómo en el siglo I se reconocía ya la autoridad universal del obispo que estaba en Roma. Por tanto, vamos a leer algunos textos de esta carta de Clemente a los Corintios. Por ejemplo, en el capítulo 42 dice lo siguiente: los apóstoles nos anunciaron el Evangelio de parte del Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado de parte de Dios. Los apóstoles vienen de parte de Cristo y Cristo viene de parte de Dios Padre, porque también Cristo sabemos, Cristo es Dios. Dice, los dos envíos sucedieron ordenadamente, conforme a la voluntad de Dios. Consiguientemente, predicando por comarcas y ciudades, establecían sus primicias, después de haberlos probado por el Espíritu, para obispos y diáconos de los que iban a creer. O sea, él que va diciendo que los apóstoles, una vez que fueron enviados por Cristo, comenzaron a establecer obispos, diáconos, presbíteros en las diversas comunidades. De hecho, la palabra obispo viene del latín o del griego episcopo. Episcopo significa el que está arriba vigilando. Epi es como en lo alto y escopos es visión. El que esté en lo alto vigilando es el obispo. Los apóstoles fueron dejando obispos en diferentes comunidades. Y resulta que allí en Corinto se habían revelado, como he dicho antes. Entonces dice San Clemente en otro texto: nuestros apóstoles conocieron por medio de nuestro Señor Jesucristo que habría discordias sobre el nombre de obispo. Puesto que por esta causa tuvieron un perfecto conocimiento, establecieron a los ya mencionados y después dieron norma para que, si morían, otros hombres probados recibieran en sucesión su ministerio. Como diciendo que los apóstoles fueron dejando a unos y estos a otros, y por tanto hay que respetarles, hay que obedecerles, no hay que rebelarse contra ellos. El Papa, en este caso Clemente de Roma, una vez que les ha hablado así, luego va a darles órdenes y les dice: por tanto, vosotros, los que habéis creado el fundamento de la revuelta, someteos a los presbíteros y corregíos para conversión, doblando las rodillas de vuestro corazón. O sea, está ordenando, siendo obispo de otra diócesis, como es el de Roma, es el Papa, ordena a los de Corinto. Y dice también un poco más adelante: si algunos desobedecen a lo que ha sido dicho por él, por Dios, por medio de nosotros, sepan que se ligarán a un pecado y peligro no pequeño. O sea, es un pecado, dice, desobedecerle a él, porque es el obispo de Roma, el sucesor de San Pedro, el que hace las veces de Cristo acá en la tierra. Bueno, es un ejemplo al que me he referido, la carta de Clemente, San Clemente de Roma a los Corintios. Un texto muy importante para conocer la historia de la sucesión apostólica del papado en la iglesia. Ahora pasamos a otro autor que quizás es todavía más entrañable y además él escribió más cosas. Él se llama, este autor, Ignacio de Antioquía. Si nos ubicamos más o menos en un mapa, resulta que hacia el norte, hacia arriba de Jerusalén, de Israel, se encuentra Antioquía. Y según la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, el primer obispo de Antioquía se llamó San Pedro Apóstol. Cuando se da la dispersión por la persecución en Jerusalén, los cristianos se difunden en varios sitios. Y San Pedro se va a Antioquía. Ahí estuvo de obispo un tiempo, luego se fue a Roma para ser el primer papa. Pues resulta que después de San Pedro en Antioquía estuvo otro llamado Evodio y un segundo llamado San Ignacio, Ignacio de Antioquía. Pues, según los estudiosos, es muy posible que San Ignacio sea discípulo de San Juan. Y de hecho, él conoció a los apóstoles. Resulta que, estando él de obispo ahí en Antioquía, durante la época del emperador Trajano, en el año más o menos